Antes de empezar, por eso quería agradecer a la organización de este encuentro por este magnífico escenario, por vosotros que estáis aquí, por los que estáis en casa. Muchas gracias a todos por el esfuerzo que habéis hecho. Nosotras venimos desde el proyecto Monastic Landscapes, que también hemos participado en la organización de este encuentro. En este momento nos encontramos aquí 3 miembros del equipo y esperamos que sea todas estas jornadas muy satisfactorias para todos los presentes. No deja de ser paradójico que en un encuentro sobre archivos privados presentemos una charla sobre arqueología. Como excusa, si queréis decirlo así, yo os diría que tanto la doctora Soler como yo formamos parte de una larga tradición de la Universidad de Barcelona en la que ya desde mediados del siglo pasado en la que el doctor Manuel Riu insistió en sus investigaciones sobre la necesidad de combinar fuentes documentales y fuentes arqueológicas para el estudio de la Edad Media, y esto es lo que queremos de alguna manera poner sobre la mesa aquí, buscar la forma de hacer dialogar las fuentes y de hecho el proyecto que nosotras codirigimos con la doctora Jornet, en definitiva trabajamos con unos objetivos comunes, codo con codo, documentalistas y arqueólogos, con la intención pues de conseguir dar respuesta a las preguntas que nos hacemos, en este caso sobre los monasterios, sobre la vida monástica a partir de estas fuentes. Nos ha parecido interesante, tanto a la doctora Soler como a mí, empezar esta charla con algunos detalles, unas pinceladas sobre teoría y metodología arqueológica para poder centrar un poco el tema que nos planteamos y también después pasar a dos ejemplos muy distintos, uno de un monasterio de época visigoda, para la que obviamente no hay documentación escrita, aparte de textos normativos o actas de concilios, pero son de tipo general, y otro de la Baja Edad Media y época moderna, con mucha documentación escrita. En los dos casos son monasterios que están en estos momentos en proceso de excavación y ambos forman parte, están integrados dentro del proyecto Monastic Landscapes que les estaba comentando. Si nos planteamos cuáles son los objetivos de la arqueología, diríamos que, como nos enseñó Harris, se trata de identificar acciones en el tiempo. ¿Qué pasó en un momento dado en un lugar concreto? ¿Cómo pasó? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? El cómo, si se trata de una construcción, de una destrucción, de una ocupación, de un relleno, el quién, si es antrópico, si es natural, si en el caso que sea antrópico, si es fruto del trabajo, de los actos de un individuo, de un colectivo, de una cultura determinada, el cuándo, con una cronología relativa, una datación relativa o una datación absoluta cuando esto es posible, y el porqué que es el que nos lleva a interpretar el yacimiento, buscar la finalidad por la cual se hizo lo que se hizo en un momento dado e identificarlo pues como un lugar de hábitat o de culto o un hecho, una acción relacionada con la producción, con la defensa, con el ritual, etcétera. Para realizar esto intentamos registrar toda una serie de evidencias físicas a través de una serie de trabajos, de metodologías que pueden empezar con la prospección, continuar con la excavación, con todo un control de las unidades estratigráficas que después María Soler nos explicará con un poco más de detalle, con todo un control de materiales cerámicos, metálicos, líticos, etcétera, con todo un trabajo de planimetrías y fotogrametrías. Actualmente trabajamos mucho ya con fotogrametrías, con un trabajo también de analíticas de determinados materiales o determinadas sustancias que podemos encontrar en los yacimientos, con un estudio de materiales, y todo esto junto es lo que de alguna manera constituye lo que llamamos el registro arqueológico. Y nosotros el registro arqueológico nos gusta verlo como un gran archivo, un archivo al aire libre enorme,
infinito que se expande por todo el territorio, en el que hay una serie de evidencias que nosotros podemos de alguna manera visualizar o mirar con una mirada arqueológica, y en este archivo cada yacimiento es un fondo en el que hay una serie de datos que nosotros después recuperamos, analizamos y con ellos intentamos, conjuntamente también con las fuentes escritas, construir historia, que es en definitiva el objetivo que nos lleva a realizar todos estos trabajos. Y ahora, bueno, aquí había algunos materiales también sobre cómo sistematizamos este registro a partir de una serie de diagramas. Aquí ven el Matrix, que es una forma de controlar todas las secuencias de las unidades estratigráficas, los dibujos de materiales. Actualmente se trabaja mucho con 3D y con fotogrametrías, fotografías de todo el proceso de excavación, las planimetrías y las analíticas que antes estábamos comentando. Y ahora doy paso a María, que nos hablará un poco más concretamente de lo que son las unidades estratigráficas y su desarrollo. Es cierto, a mí me toca esta parte más teórica, tal vez más aburrida, pero no lo será, puesto que al final, es cierto, trabajamos de manera muy similar en un yacimiento arqueológico que en un archivo, al final, porque registramos, decía Marta, acciones en el tiempo. La arqueología al final registra esto, acciones en el tiempo, a través de un concepto extraordinario que es la unidad estratigráfica, le llamamos así, OUE, que es la que permite que todo lo que sale en un yacimiento arqueológico, todo, aquí teníamos una imagen del monasterio de Alguaire, en el cual pues se pueden ver diversas acciones, desde la construcción del ábside al proceso de destrucción de la iglesia. Cada una de estas acciones en el tiempo pues son denominadas unidad estratigráfica y después se pueden ordenar en una secuencia lógica y temporal para que podamos conocer el desarrollo de esa iglesia determinada. Esta metodología, que es extraordinaria porque cosas muy diferentes, todas ellas, acaban sintetizándose en el concepto de unidad estratigráfica, es también muy útil para el estudio histórico, así nos lo parece a nosotras. De hecho, podemos llegar a considerar que un hecho concreto, por ejemplo, la fundación de un monasterio, pues sea una unidad, al final también en el tiempo, con un espacio concreto, pasa en un sitio y en un lugar determinado y en una cronología determinada, y es a partir de aquí cuando pensamos que el concepto de unidad estratigráfica se puede convertir o transformar en unidad topográfica. Decía, por ejemplo, cuando tenemos la información en un documento escrito de que hay una fundación de un monasterio concreto, pues nosotros le asignamos un número y a partir de aquí le rellenamos una ficha como esta que vemos aquí, que al final es una ficha de registro de información que tiene varios elementos fundamentales. Es cuando para nosotros las acciones históricas pasan en un determinado lugar, pero a la vez también en un tiempo determinado. Una ficha como esta nos permite incorporar la información, el lugar donde pasan las cosas. Si continúas. La localización es verdaderamente importante, la información, la cronología y la fuente. Con una ficha de este tipo, que es similar a la que utiliza un documentalista en el archivo, pues podemos conocer mejor la evolución de un espacio monástico, en este caso como el que estamos estudiando en Alguaire. Esta ficha es fundamental porque para ella es muy importante el registro de los elementos de territorio, dónde pasan las cosas. ¿Y por qué es importante esto? Porque trabajamos con unos sistemas, se le llaman sistemas de información geográfica, que permiten representar la información sobre el territorio. Son los GIS. Los GIS permiten representar la información sobre el territorio. Esa información puede venir de la arqueología, pero también de la documentación escrita, pero también del territorio. Es decir, buscamos trabajar en una relación constante entre arqueología y documentos, porque al fin y al cabo, en ambos casos, la manera de trabajar es como la de un vaciado de archivo, también en el caso de la arqueología. Los GIS nos permiten hacer mapas como este. Bien, este es el resultado de trabajo colaborativo con el equipo italiano del proyecto. El mérito sin duda es de Gemma Colesanti y de Antonio Bertini, pero si clicas, los GIS, este es un GIS, permite trabajar por capas con la ubicación de los elementos registrados en aquella ficha de la base de datos que os he enseñado previamente, y de esta manera pues poder estudiar lo que denominamos el paisaje monástico.
Algunos ejemplos del cual pues se ven aquí, tanto en el ámbito rural, tenemos el fantástico monasterio de Skornalbou, precioso, tanto en el ámbito rural, en el ámbito de la ciudad. Antes hemos visto una imagen de Nápoles, vemos ahora aquí también una imagen, un mapa de Barcelona, en el número 2, que desde aquí no lo veo, un mapa de Barcelona en el cual se ubican los monasterios y también sus propiedades, porque analizando conjuntamente ya veis, la arqueología, porque se trata del barrio de Sant Pere. En el barrio de Sant Pere de Barcelona se han hecho excavaciones arqueológicas. La arqueología, por lo tanto, el territorio, es decir, las calles actuales de Barcelona nos explican cosas sobre su pasado medieval. Pero también los documentos, las tres cosas a la vez, podemos llegar a conocer la distribución de la propiedad y, por lo tanto, la gestión patrimonial de un monasterio tan importante como Sant Pere de les Puelas en Barcelona. Y podemos hacer mapas, como el último de los mapas que habéis visto, con coloraciones en relación a la disposición del patrimonio de un centro monástico tan importante como puede ser Sant Cugat del Vallès entre los siglos X y XI. Bien, entramos ahora, después de hacer esta introducción metodológica, entramos a los ejemplos que queríamos mostraros. En primer lugar, tenemos Santa Cecilia dels Altímiris, un yacimiento, como os digo, que en principio no teníamos muy claro de qué se trataba, no tenemos ningún tipo de documento escrito sobre este yacimiento. Después de más de 15 años de excavaciones, hemos ido elaborando y trabajando los datos y hemos propuesto su interpretación como un monasterio que tiene su momento álgido en los siglos VI-VII, está situada en una zona de montaña. Aquí vemos la ubicación dentro del mapa de Cataluña y de la comarca del Pallars Jussá, vemos el entorno, un entorno muy boscoso, montañoso, y el camino de acceso que podemos ver abajo a la derecha. Aquí a la izquierda vemos una fotografía aérea en la que se define el yacimiento, más o menos una planta triangular que tiene una superficie de más de 9.000 metros cuadrados, difíciles de calcular porque es irregular el terreno, pero más o menos para que nos hagamos una idea, que queda definido entre un muro de cierre que se extiende entre risco y risco en la parte norte del yacimiento, y un paso entre rocas. Aquí vemos una imagen, un paso entre rocas, un pasadizo que se llama Paso de Santa Cecilia, y que es lo que nos ha llevado a dar a este lugar el nombre de Santa Cecilia dels Altimiris. Els Altimiris era el topónimo popular del sitio, los Altimiris, y el Paso de Santa Cecilia nos indica pues que por aquí se iba a Santa Cecilia, y el lugar donde se iba es precisamente nuestro yacimiento. Aquí tenemos un levantamiento topográfico de todo el yacimiento con los elementos principales, algunos de los cuales detallaremos con más atención ahora, pero para que veáis un poco la distribución de los distintos elementos. Básicamente tenemos una zona central en la que hay una iglesia y toda una serie de edificaciones a su alrededor, asociadas, anejas a la misma iglesia, y después en el resto del yacimiento encontramos un número importante de fondos de cabaña, semi-excavados en la roca, y alguna edificación más, como la que tenemos aquí, que es una edificación rectangular que no sabemos hasta este momento cómo interpretarla, no tenemos una propuesta clara de su interpretación, pero que parece ser la estructura más antigua. El conjunto eclesiástico sería este que ven aquí. Tenemos la iglesia en medio con el ábside, el coro, hay un cancel que cierra y separa el coro, o sea, que es la cabecera de la iglesia, con la nave, una puerta que está al norte, tenemos un corredor que sirve de enlace con los distintos elementos que se me ha pasado la diapositiva demasiado rápido, con los distintos elementos de las edificaciones del lado sur, y otro simétrico, bastante simétrico, como vemos aquí en la planta, en el lado sur y en el lado norte. Entonces esto forma un complejo con pasos, pasadizos, puertas que comunican la iglesia con estas distintas edificaciones. Os he querido pasar también, casi como curiosidad, el inicio de la excavación de la iglesia. Arriba a la izquierda vemos que era un bosque, aquí ya se había quitado parte de la vegetación, abajo vemos la iglesia excavada, para que os hagáis una idea de cómo lo encontramos y cómo lo dejamos, y a la derecha pues la iglesia ya restaurada y una fotogrametría de lo que es la zona de la cabecera con el cancel, el coro y el ábside de la iglesia.
Aquí vemos las distintas fases, aquello que decíamos antes de las acciones en el tiempo. Nosotros identificamos distintas fases, distintos momentos de construcción, de destrucción, de cambios, de reformas dentro del yacimiento. Tenemos una primera fase, esta que pone fase 2 es porque la 1 es aquella edificación rectangular que hemos visto antes en el mapa general y que no insistiremos más. Después tenemos la fase 2 con la iglesia y una parte de las construcciones del lado sur. En el siglo VI-VII es cuando crece de una manera más espectacular, y a partir del 8-9 ya entra en decadencia y hay una serie de amortizaciones de espacios y cambios importantes. De todas maneras, la vida del yacimiento se extiende hasta la actualidad, puesto que es una zona de paso de los rebaños hacia los pastos que hay arriba de la montaña, y por lo tanto tenemos referencias orales de personas de la zona que subían por aquí, por el camino que pasa por aquí, hacia los pastos con sus rebaños y hacían parada precisamente en este sitio. Y de hecho durante las excavaciones hemos encontrado, por ejemplo, una serie de fuegos situados en esquinas de edificios que ya estaban en ruinas, de fuegos de los pastores que algunos de ellos pues, nos han dado dataciones desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, o sea que es una zona de paso, lo que nosotros llamamos de transitación, hasta prácticamente finales del siglo XX más o menos. Hasta la década de los 70 del siglo XX tenemos evidencias arqueológicas y nosotros ahora estamos allí, o sea que continuamos transitando por el lugar. Aquí vemos unas imágenes de los fondos de cabaña para que se hagan un poco una idea, semi-excavados en la roca, completados con estructuras de piedra seca normalmente, con canalizaciones para la evacuación del agua, en algunos casos como este de aquí, con una cubeta excavada en la misma roca que era un fuego se conservaban carbones y algunos restos de rubefactados de la roca. Y después pues a la derecha vemos la cabaña 3, que es una de las más grandes, con la fotogrametría, que es una de las técnicas que utilizamos actualmente para poder registrar todo lo que encontramos en las excavaciones. Aquí algo de materiales hay muchos, pero aquí tenemos toda una serie de materiales que nos remontan hasta la última década del siglo V, pero sobre todo el siglo VI y VII, algún individuo enterrado, en este caso fechado en el siglo XI, por lo tanto consideramos que al menos la cabecera de la iglesia continuaría funcionando a medios hasta el siglo XI como lugar de culto. Y algunos otros objetos pues líticos, de vidrio, de metálicos, que hemos encontrado durante las excavaciones. Es una pequeña muestra de los materiales que encontramos en Santa Cecilia dels Altimiris. Las ostras estas que han aparecido ahora aquí son uno de las sorpresas, porque nos encontramos de repente en un lugar que parece inhóspito, nos encontramos que llegan, por ejemplo, durante el siglo VI y hasta mediados del siglo VII, pues llegan ánforas del norte de África con aceite, con vino y también con ostras, y llegan de la costa de Tarragona, son ostras de Tarragona, ostras muy apreciadas en la gastronomía tardoimperial y que se han encontrado en distintos contextos del registro arqueológico de época precisamente tardoantigua y visigoda, en la Seu d'Urgell y en otras zonas. Y si me preguntáis cómo es que las ostras llegan allí y no se estropean, pues sí hay una manera de que lleguen, sin conservarlas, sin hacer ningún tipo de tratamiento de conserva, sino frescas. Y aquí pues una pieza excepcional, que es una balanza de precisión que encontramos en unos niveles del siglo VI avanzado, en el que pudimos hacer los análisis del polen que quedaba en el platito de la balanza, este platillo de bronce, y encontramos pues toda el polen relacionado con la cobertura vegetal que había alrededor del yacimiento en ese momento, pero lo más interesante son las 3 especies que pudimos constatar que habían sido pesadas en este platillo y que se corresponden con 2 de ellas con plantas tóxicas que, utilizadas con la cierta medida, eran utilizadas para el tratamiento de parásitos en el sistema digestivo tanto animal como humano. Ahora estamos continuando las investigaciones sobre este platillo porque hay una resina enganchada en el fondo que aún no sabemos exactamente de qué es, y queremos terminar pues de hacer los análisis para poder completar los datos.
Pasamos ahora al segundo de los ejemplos. Cambio de tercio porque nos encontramos ahora sí en fase bajo medieval y moderna. Se trata de Santa María d'Alguaire, un monasterio de la Orden de San Juan de Jerusalén, el más importante de los monasterios femeninos hospitalarios en Cataluña. Decía, desde mitad del siglo XIII hasta el XVII, con la suerte que tenemos de poder conjuminar aquí sí, trabajar conjuntamente, tanto la parte arqueológica, es un yacimiento en excavación desde el año 2016, tanto la parte arqueológica como también la colección diplomática extraordinaria que conserva el monasterio y que nos permite trabajar conjuntamente esas fases evolutivas desde la Edad Media hasta la época moderna, acompañadamente con la documentación escrita y también la parte arqueológica. Se encuentra en Lleida, lo veis aquí un poco en esta imagen, lo que pasa es que estáis muy lejos y probablemente no, el anterior, probablemente no lo veis. Se encuentra en la provincia de Lleida, en la sierra denominada la Sierra del Convento, en català es la Serra del Convent, por lo tanto, de inicio no había prácticamente nada que nos dijera que los vestigios arqueológicos tendrían la monumentalidad que verdaderamente tienen. Prácticamente no quedaba nada, pero veréis ahora que efectivamente se trata de un monasterio importante, de un convento significativo, el más importante de los conventos femeninos del orden del Hospital en Cataluña. Si pasamos a la siguiente, cierto, un poco para resumir un poco la historia del lugar. De hecho, sabemos que la fundación es de 1250, por eso teníamos muy claro mitad del siglo XIII como el momento de su fundación, con una trayectoria larga, pero también limitada hasta 1699, momento en el que sabemos que las monjas abandonan el lugar. ¿Por qué? Pues porque el convento, cierto es que tuvo que superar algunas contiendas bélicas ciertamente preocupantes. Por un lado, la guerra civil catalana, pero muy especialmente la guerra dels Segadors, que malmetió muchísimo las condiciones físicas de la propia estructura. Fue muy complicado, las monjas tuvieron que irse a Barcelona un tiempo, después volvieron, pero la situación de ruina del edificio fue muy significativa. En época moderna no tenían ya económicamente la fuerza que tuvieron en época medieval. Cierto es que era un monasterio fuerte. Habéis visto en la imagen de situación que está ubicada en una sierra, bueno, en un altiplano, de hecho, que controla y domina un gran territorio, porque a nivel de dominio era señor de una gran cantidad de tierras, de bienes, de propiedades que estaban pues, bajo su dominio, con lo cual era un monasterio rico, sobre todo en época medieval. Pero a partir de la época moderna la cosa ya no es la misma, y sobre todo a partir de la guerra dels Segadors, a mitad del siglo XVII, pues la ruina del edificio hace que finalmente la comunidad tenga que abandonarlo, y finalmente sabemos que abandonan el lugar en 1699. Es decir, que no pasa en el caso de Santa Cecília dels Altimiris, pero aquí sí sabemos cuándo empieza la vida comunitaria y cuándo termina la vida comunitaria, en 1699. Esto es de gran ayuda, porque de esta manera tenemos muy clara la cronología de este espacio, con algunas ayudas interesantes, que no solamente la documentación escrita, sino también algunas imágenes iconográficas, algunas fuentes artísticas, como la que acompañan esta imagen, ¿no? Donde hay alguna representación de cómo era el espacio monástico, el recinto monástico en época moderna. Interesantes porque en uno de los casos vemos una escena, más allá de interesante conocer el edificio, vemos una escena de unas monjas que están enterrando a una hermana que ha muerto, con lo cual sabemos a partir de ahí, también la arqueología así nos lo dice, que seguramente hubo una necrópolis en el lugar. Es decir, todas las fuentes artísticas, territoriales, los documentos juntos, trabajados conjuntamente, cierto es que nos dan muchísima información. Decía, a partir del 2016 empezamos a excavar. Este era el aspecto del lugar. Pásalo rápido ahora. 1, 2 y 3, páralo aquí. Esta es la imagen del lugar, del ábside. Aquí empezamos a vislumbrar el ábside, pasamos la siguiente imagen, y esta es la actualidad de la excavación. Si pasas, veréis que de no haber nada, porque no había absolutamente nada, Marta, cuando fuimos
al lugar, pues actualmente podemos ya observar, hemos delimitado, no sé si perfectamente, pero ya con mucho detalle, la forma del edificio de la iglesia conventual. Una iglesia monumental, 30 metros de largo, con un espacio arquitectónico significativo y que, bien, pues a día de hoy podemos conocerlo ya con mucho detalle, pero que conoceremos mejor, no solo porque acabaremos de excavar el edificio, sino también porque contrastaremos la información de la arqueología junto a la de la documentación escrita. Si pasas la siguiente, antes decía Marta que la arqueología da algunas sorpresas. En els Altimiris fueron unas ostras. Bueno, pues en el caso de Alguaire, de Santa María de Alguaire, fue una tumba de la que habíamos encontrado una bellísima lápida. Lástima que no la podáis leer desde donde estáis, pero que nos daba información absoluta de quién estaba enterrado en ese lugar. Era una mujer, era la priora del monasterio, se llamaba Jerónima de Gort, nació, hablo de memoria, en 1527 y murió con día y mes, el año en 1601, por lo tanto a la edad de 74 años. Decidimos que era suficientemente interesante y que aportaba datos interesantes excavarla, y aquí veis las imágenes de una excavación, vemos las imágenes de la excavación arqueológica cuando se abrió la tumba, y cierto es que encontramos a esta Jerónima de Gort, bien conservado el sarcófago, bien conservada los elementos internos de la propia tumba, pero además con un rosario, que no lo veis, no sé si veis aquí, vuelve Marta, un rosario y unos anillos que podrán ser estudiados, evidentemente. Esto lo encontramos, excavamos en el mes de abril, con lo cual está ahora en proceso de estudio. Atención, lo de las sorpresas viene por el hecho de haber encontrado una priora y haberla excavado, pero viene también por el hecho de que en esta tumba no solo estaba la priora con su sarcófago, su sudario, su rosario y sus anillos, sino que además dentro de esa tumba había dos cuerpos más. Con lo cual tendremos que estudiarlos, analizarlos, hacer carbono 14, hacer todo lo que tengamos que hacer para determinar qué pasó allí, si fue reutilizada la tumba, qué pasó en ese espacio. Como Marta decía, y continuamos, ya casi acabamos, pues efectivamente también en Alguaire, importancia de los restos materiales, en este caso de la cerámica, correspondientes en los niveles que estamos, sobre todo de época moderna, pero también ya empiezan a salir fragmentos cerámicos de época medieval. Si continúas, y todo ello pues en el marco de un proyecto de investigación. Aquí están un poco sus fases, ¿no? Que lo que pretende en esencia es conocer la evolución de este espacio, de este monasterio, pero hacerlo de manera interdisciplinar, como siempre, a través de la arqueología, a través de la documentación escrita, a través de esta metodología que te permite trabajar conjuntamente con todos los datos, con toda la información disponible, para así poder conocer mejor un poco de la espiritualidad medieval vinculada a un monasterio tan importante como fue el de Santa María de Alguaire. Termino yo y me permito el lujo, si Silvia bueno, y Nuria, que es ella la que coordina, pero tú me miras aquí desde la primera fila, por la hora y todo eso, con el anillo. El anillo de la priora. Estamos en tiempo porque no hemos empezado exactamente a y media, o sea que a veces a lo largo de los años de estudio, a veces te encuentras con investigadores medievalistas, especialistas en documentación, que te dicen aquello de la documentación nos dice eso y lo demás, a ver si nos lo dice algo la arqueología. Y lo dicen así con toda la buena intención del mundo, cuando en realidad nos están pasando como una patata caliente, ¿no? En la que dices, bueno, a ver, la arqueología llega hasta donde llega, y son unos datos de fuente de naturaleza distinta a lo de los documentos, pero no podemos dar respuesta a todos los vacíos que la documentación presenta. Nosotros más bien pensamos que en vez de buscar la complementariedad, que esa palabra a veces no me gusta mucho, creo que es mucho mejor hablar de un diálogo entre fuentes, y lo digo
tomando prestadas las palabras de la doctora Viñolas, siempre lo digo porque no quiero que se me diga que lo he dicho yo, lo dijo ella, la complementariedad, más que de complementariedad, el diálogo entre las fuentes a las que teníamos que añadir, las iconográficas, e incluso a nivel de arqueología, las etnográficas también, que nos dan muchos datos, ¿no? Este diálogo entre fuentes que precisamente para el estudio de la Edad Media es un diálogo posible porque disponemos de una documentación abundante para la mayor parte del periodo medieval, pero también empezamos ya afortunadamente a disponer de un registro arqueológico medieval con suficientes datos como para poder contrastar, porque el problema de los datos arqueológicos es que nosotros podemos decir, aquí hemos encontrado hoy un reloj, pero yo no puedo decir que en el monasterio o convento que hay más allá también tengan un reloj encima de la mesa en el mismo momento. Para poder generalizar necesitamos tener suficientes yacimientos excavados como para poder establecer comparaciones, y esto empieza a ser posible. Empieza a ser posible, por tanto la arqueología empieza a aportar datos que pueden complementar, que pueden contradecir o que pueden cambiar determinados postulados o determinados planteamientos que se han hecho exclusivamente desde la documentación escrita, ¿no? Y entonces aquí estamos y por eso María y yo hoy hemos venido aquí a poner sobre la mesa estas posibilidades que para nosotros tienen las fuentes arqueológicas, que son para contrastar, para dialogar con los documentos. Por lo tanto, aquí estamos. Muchas gracias por dejarme estos minutitos de más y gracias a todos.